Bendiciones a todos los hermanos. Damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que pudo venir, que el Señor lo trajo. Es el Señor quien nos trajo en este día. Es el Señor que puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor nos conceda, hermanos, unos cielos abiertos en este día, que podamos guardar este ambiente espiritual hoy, mañana, podamos guardar nuestros corazones para estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos por medio de su Espíritu Santo. Debemos de ver esto como que el Señor ha tocado las trompetas y ha convocado a su pueblo. Que es más allá de un momento de dispersión, un momento de disfrute, sino es que el Señor de la iglesia ha llamado a los suyos para hablarle. Y damos gracias al Señor porque todavía lo sigue haciendo, todavía nos llama. Podamos consagrar nuestros oídos, podamos disponer nuestro corazón para el hablar del Señor. Tenemos un gran desafío, el cual no temo fracasarlo, porque tengo 20 minutos para hablar de la grandeza de Cristo. Algo imposible. Toda nuestra vida nos va a llevar a contemplar la grandeza de Cristo. Es el deber de la iglesia, es el deber de cada uno de nosotros, no solo como estudio, sino como vocación, como profesión, como prioridad de todas las cosas. Es contemplar a Cristo, a contemplar su grandeza. Este retiro que hemos dispuesto con los hermanos, en el cual estaríamos viendo los 4 pilares fundamentales de la fe. Parten por primero ver la grandeza de Cristo como Hijo de Dios. El segundo nos habla de la resurrección de Cristo apuntando a la grandeza de la cruz y de la obra de Cristo. El tercero nos habla de la grandeza de la iglesia y todo lo que implica la iglesia. El cuarto nos habla de la palabra, la importancia y la grandeza y la preeminencia que tiene que tener la palabra en la iglesia. En este tema inicial a mí me toca compartir la grandeza de Cristo y verlo desde un aspecto en la figura de Salomón, como el hijo de David, el hijo que es llamado a reinar, el hijo que es, se dice de él que es llamado a poseer, a edificar la casa de Dios. Todo esto es pequeñas figuras, matices, que nos va a apuntar a lo que verdaderamente Cristo es en cuanto a su grandeza. Pero quiero antes, hermanos, que abramos Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 12 al 13, voy a ir por causa del tiempo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos es en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Antes de entrar en el tema, como le dije que solo lo vamos a poder mencionar de algo, quiero dedicar tiempo a la introducción de estos 20 minutos a este punto, hermano. Porque de esto va a depender el hablar de todos los hermanos hoy y mañana. El apóstol Pablo, de manera resumida, de manera elocuente, apunta para un problema que tenía la iglesia en Corintio. Eran que tenían un corazón estrecho. Él, con abundancia de palabras, habían sido amplios. Pero los hermanos en Corintio tenían un corazón estrecho. El apóstol Pablo da a entender de que gran parte de los problemas espirituales, de la madurez, de la infantilidad de los corintios, de esos problemas carnales, se debía a que tenían un corazón estrecho. Y otra palabra, eran niños espirituales, no había madurez espiritual. Debemos de examinarnos a nosotros mismos,
si todo lo que nos acontece en nuestra vida diaria, de manera individual o de manera corporativa, no se debe a que haya una estrechez en nuestro corazón en cuanto a la revelación que le damos a Cristo en nuestros corazones. De ser así, debiéramos de arrepentirnos delante del Señor, pedir que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos revele, nos amplíe el conocimiento acerca de Cristo, a tal punto que nos gobierne y que nos lleve a una madurez, a una realidad espiritual, a una expresión verdadera de lo que Cristo desea con nosotros. De lo contrario, seguiremos siempre con los mismos problemas, por no atender espiritualmente aquello que se nos ha hablado, aquello que se nos ha compartido. Lo que ustedes van a escuchar, tanto hoy como el resto de mañana, es muy probable que ya lo hayan escuchado muchas veces. Esto es solo un repasar. En 20 minutos es solo un repasar. Ustedes ya lo hayan escuchado muchas veces y tal vez con mejores expositores, tal vez de manera más desarrollada. Es muy probable que muchos de ustedes hayan leído libros acerca de esto. Pero todo eso no tiene ningún provecho si en nuestro corazón no hay ninguna madurez espiritual. Si todavía seguimos en la misma condición como cuando lo escuchamos. Es el deseo de todos los hermanos y es el deseo del Señor, que todos crezcamos a la imagen, a la estatura de un varón perfecto. Nadie debiera de sentirse conforme con su condición si no ha alcanzado de manera individual o de manera corporativa esta medida que el Señor nos ha revelado, la grandeza de Cristo. Dios, hermano amado, nos ha revelado a Cristo en nuestros corazones. El apóstol Pablo nos enseña en Gálatas que Dios le plació revelar a su Hijo en él para que le predicase. En esa ocasión el apóstol Pablo está hablando en un contexto en cuanto a su función, a su ministerio. Y eso es verdadero en él. Pero también es verdadero en nosotros, en cada uno de nosotros. Es verdadero que Dios ha revelado a su Hijo en nuestros corazones. Debemos de examinarnos qué hemos hecho o qué hacemos o qué importancia le damos o qué relevancia tiene en nuestra vida esta revelación de Dios acerca de su Hijo en nuestros corazones. Si esa revelación que Dios nos ha dado, si ese conocimiento que Dios nos ha dado es fuerte en nosotros, si verdaderamente Cristo ha sido presentado entre nosotros como el Hijo de Dios, a tal punto de que lo obedecemos. Quiero seguir, hermanos. Como le dije, me toca hablar de la grandeza de Cristo. Dios siempre ha querido revelar a su Hijo y lo ha hecho en la antigüedad tomando muchas figuras. Cristo es tan grande que Dios ha tenido que usar muchas figuras, muchos hombres. Uno de ellos ha sido Salomón. Vamos a Segunda de Crónicas. Perdón, hermanos, Primera de Crónicas 28, 5. El contexto aquí es David dando menciones acerca de lo que él quería hacer con respecto al templo, pero cómo Dios le habló y le dijo que él no le edificaría un templo porque era un hombre de guerra, pero su hijo sí le edificaría. Y todos sabemos, y es de conocimiento, de que Salomón es figura de Cristo. Entonces en el versículo 5 dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, y eligió a mi hijo Salomón,
para que se sentiese en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Dios eligió a Salomón como figura de Cristo. Todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento acerca de Salomón, Dios lo hace pensando en su verdadero Hijo, que es Jesucristo. Entonces se nos dice de Salomón que Dios lo eligió. Salomón es el hijo amado. Salomón es aquel que viene a tomar la plenitud del reinado. Salomón viene a gobernar toda la tierra, desde Dan hasta Berseba. Eso también nos habla del lugar que Cristo tiene que tener en nosotros como rey. Tiene que tener un gobierno total, un señorío total de todo nuestro ser. Salomón expresa la plenitud del reinado. El hermano Christian Chem, en una oportunidad explicando de lo que significaba que Salomón reinaba desde Dan hasta Berseba, él nos dice que hay un cumplimiento, hay una plenitud en el reinado de Salomón, en su trono, en su expresión, en aquel deseo de Dios en el Génesis, cuando creó al hombre para que se enseñorease sobre todas las cosas. Todas las cosas, si la pudiésemos delimitar geográficamente en ese entonces, era desde Dan hasta Berseba. El hombre fracasa en cuanto a ese enseñorear todas las cosas. Pero luego, por voluntad de Dios, Dios le concede el trono, le concede todas las cosas a Salomón, y Salomón logra cumplir, logra reinar desde Dan hasta Berseba. Todo eso que Dios le concedió a Salomón, se lo concedió porque Dios siempre estaba pensando en su hijo, que su hijo iba a gobernar todas las cosas. Cristo en su grandeza es llamado a gobernar todas las cosas, nuestras vidas individuales, la iglesia, las naciones, el universo. Cristo es llamado a todas las cosas. Él es, como dice en Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, desde el 9 hasta el 29, ustedes pueden, en el versículo 13, porque Él es antes de todas las cosas. Porque Dios quiere que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que es verdadero en Él debe de ser verdadero en nosotros, hermanos. Él tiene que gobernar en nuestros corazones, desde Dan hasta Berseba. Si hay algo que el Señor todavía no gobierna en nuestros corazones, Él aún todavía no está completo. Nuestra revelación, nuestro conocimiento acerca de Él no está completo. Quiero ir con los hermanos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 4. Versículo 24. Porque Salomón, el rey Salomón, que es figura de Cristo, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Quiero llamar a la atención de que el beneficio del pueblo se reflejaba en que Salomón gobernaba todas las cosas. La paz del pueblo
El disfrute, el bienestar del pueblo dependía de que Salomón reinaba desde Dan hasta Beerseba. Hermano, es menester que Cristo gobierne todos nuestros asuntos. En un mundo caótico como se aproxima, en todas las cosas que nos tocan vivir de manera individual, solo podremos experimentar la paz, la tranquilidad, si en nuestros corazones el Señor gobierna desde Dan hasta Beerseba. Si el Señor tiene todo el dominio. Si usted, hermano, experimenta confusión, si usted experimenta desánimo, si usted se siente confundido con todo lo que pasa, si usted no tiene paz, es una señal de que en su corazón no le hemos cedido todas las cosas al Señor. El Señor no tiene la preeminencia. Somos llamados hoy, a rendirnos a esta revelación que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y que como iglesia podamos tener la misma apreciación acerca de Cristo que es la que Dios tiene acerca de su Hijo. Dios ha revelado el secreto de su corazón. Dios ha revelado el Hijo de su amor. Dios ha hecho todo por ese Hijo amado. Todos los hombres en la historia que Dios lo usó como figura y todas las cosas que Dios le concedió es porque Dios tenía delante de él a su Hijo. Hermanos, si como iglesia nos involucramos y atendemos al Hijo de la misma manera que el Padre lo ha hecho, el mismo Padre nos concederá, como al pueblo de Israel, esa paz, esa tranquilidad, porque seríamos uno con Él. Si hay algo en nuestros corazones que todavía está a la par de Cristo, es un ruego que inmediatamente lo saquemos. Amén. Que le pidamos socorro al Señor para que por medio de su Espíritu Santo venga una revelación fresca, viva, nueva acerca de Cristo. Hay una diferencia entre conocer intelectualmente a Cristo con aquella experiencia de conocer a Cristo en el interior. Cristo ha sido revelado en nuestros corazones. Eso es una cosa. Cristo debe ser formado en nosotros. Cristo debe ser expresado en nosotros. Cristo debe ser desde Dan hasta Beerseba. Cristo debe ser el todo en nosotros. Así como en la creación Dios quiso que su Hijo tenga la preeminencia en todas las cosas, eso debe ser una realidad y una prioridad en la iglesia. Por ende, en cada uno de nosotros, Cristo debe tener la prioridad, hermanos. Debemos de concederle un corazón apropiado al Espíritu Santo para que lleve adelante esa obra. El Espíritu Santo quiere y puede llevar a cabo esa obra en cada uno de nosotros, de poner a Cristo en el lugar que corresponde. El Señor ha derramado de su Espíritu Santo y Él dijo que Él, el Espíritu Santo, tomaría de lo que era de Cristo y nos los daría a conocer. La Escritura también dice en Corintios que el Espíritu Santo de Dios testifica a nuestro espíritu las cosas que en Él no han sido concedidas. Hay una revelación, hay un transmitir, hay un ministerio que tiene el Espíritu.
Pero el asunto aquí es si verdaderamente nosotros, en nuestros corazones, hemos anhelado eso. Hemos anhelado lo mismo que Dios para con su Hijo, que su Hijo tenga la preeminencia, sea expresado en todas las cosas, que su Hijo llene todas las cosas. Si tenemos el corazón adecuado, el Espíritu Santo puede hacerlo, hermano. Amén. Y esto se va a repercutir en una madurez espiritual. Ya no seríamos más niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. No estaremos yendo de un lado para otro. No seremos fluctuosos en nuestro caminar. Llevaremos una vida cristiana que agrada a Dios. Que el Señor nos conceda en estos días tener un corazón ensanchado, un terreno apropiado para que todo lo que se pueda hablar acerca de Cristo, acerca de la obra de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de la palabra, nos cambie radicalmente de nuestra forma en la que veníamos y haya un cambio positivo en llevarlo a otro nivel de madurez, hermano, que se pueda expresar, que se pueda ver en la iglesia, en la cisterna. Dios no tiene otro deseo para nosotros, que no es que su Hijo sea expresado en medio nuestro, expresado por todos sus santos, todos, hermano, todos. Por eso es cuán importante que estén todos los santos, todos los hermanos, estén aquí, estén, como dice Romanos, que debemos presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio. Qué bueno que cuando todos los hermanos se hacen presentes, porque necesitamos, como dice Efesios, estaba el desafío de leer a Efesios, para que junto con todos los santos podamos comprender todas las riquezas de Cristo y poder expresarlas. Hay algo de Cristo que está reservado para cada hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Buenos días a todos mis hermanos. La verdad es un placer estar aquí con todos ustedes. En lo personal, verdaderamente estas instancias donde puedo ver a hermanos y conocer a hermanos que solamente había visto en Zoom. Y a la hermana Susana, a su esposo, que no los había conocido personal, a las hermanas también, no las conocía presencial. Entonces estas instancias son lindas para eso. Ver a la hermana Joana con su hija, la verdad es de mucha bendición. Y quiero agradecer a Dios también porque pude con mi esposa ver palpable un anhelo que había en nuestros corazones, y es poder tener a nuestra hija, a su pareja y a nuestro nieto con nosotros. Después de un tiempo, bueno, se pudo lograr, y yo sé que fue en el tiempo del Señor. Entonces le doy gracias al Señor por eso. Y para entrar en materia, en el tema, por temas del tiempo, a mí me tocó compartir sobre la grandeza de Cristo en sus posesiones. Le pedimos al Señor, yo le pido al Señor que como decía el hermano Ezequiel, podamos ver, de pronto esto ya lo hemos escuchado en otras oportunidades, esto puede ser reiterativo, pero que el Señor nos permita ver algo más de su grandeza. Y como Eliseo, cuando estaba con Elías, y Elías le dice a Eliseo: pídeme, ¿qué quieres que te dé? Y Eliseo le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le dice Elías.
pero te lo daré si te quedas aquí y me ves cuando me vaya. Entonces, lo importante es quedarse y poder ver. Cuando cae el manto de Elías, si Eliseo no estuviera ahí, él no hubiera podido ver dónde cayó el manto. Hubiera podido caer muy lejos si Eliseo no lo hubiera podido coger. Pero era necesario que él estuviera ahí para ver dónde caía el manto y para poder recogerlo y tener esa doble porción. Entonces, que el Señor nos conceda ver más allá. Amén. Que no quitemos su mirada para ver su grandeza. Y diciendo esto, me tomo de las palabras de Ezequiel al hablar de esta figura de Cristo en Salomón como rey. Quiero comenzar en Isaías 6. Quiero leer este versículo hermoso donde dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este es un versículo hermoso que nos muestra cómo Isaías en una visión ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Quiero comenzar con este versículo porque nos muestra su grandeza, nos muestra al Señor sentado en ese trono alto y sublime. Y un hermano comentaba de que el profeta Jeremías es el profeta que nos muestra el Padre. El profeta Ezequiel es el profeta que nos muestra el Espíritu Santo. Y el profeta Isaías es aquel profeta que nos muestra al Hijo. Y aquí vemos esta visión que ve Isaías y ve al Hijo en su trono. Ve al Hijo como el Rey, sentado en su trono alto y sublime. Y diciendo esto, todos sabemos que todo trono es digno de tener un rey. Y todo rey es digno de tener un reino. Y yo quiero hablar de esto. Quiero hablar precisamente de las posesiones del rey. Quiero hablar de esas grandezas del rey. Las posesiones. Y observamos, hay tres aspectos principales que denotan la grandeza de un rey. Una de ellas son sus riquezas, su comida y su sabiduría. Eso denota la grandeza de un rey. En lo terrenal, cuando hablamos de los reinos, el poder se medía en sus riquezas. Los otros reinos se veían entre sí y se ponían a nivel de acuerdo a las riquezas, de acuerdo a la sabiduría y en este caso de acuerdo a las comidas. Son estos tres aspectos. Yo quiero tocar un aspecto que son las riquezas del rey. Para eso quiero ir a 2 de Crónicas 28:11. Siguiendo lo que dice mi hermano Ezequiel, voy a leerlo. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Aquí tocamos un tema que es cuando David, el rey David, va a entregar toda su heredad, va a entregar la posición de rey a su hijo Salomón. Y con eso también le iba a entregar un plano, el diseño. Este padre iba a entregar un diseño de una obra que solamente el hijo podía hacer.
yo quiero que vayamos entendiendo, porque voy a hacer un paralelo, como decía el hermano Ezequiel. Salomón es tipo de Cristo, y voy a hacer un paralelo de la obra de Jesucristo. Y vemos cómo David, como padre, entrega este plano que solamente iba a ser cumplido en su hijo. No iba a ser cumplido en él. De pronto David pensó en algún momento que él iba a ser el que iba a construir el templo, pero no. Lo iba a construir su hijo. Esa obra especial, esa obra magnífica, la iba a construir el hijo. Por eso dice que David dio a Salomón el plano, ese diseño. En el versículo 14 dice, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de la casa de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra de que David había preparado lo más especial. De pronto David no iba a construir, pero David hizo una preparación desde antes. El padre ya tenía en su mente, ya había elaborado este plan perfecto para entregarle a su hijo, para que en la figura del hijo fuera cumplida esta obra. En 2 de Crónicas 29 dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Nótese ahí, me llama la atención que dice David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios. Hubo un esfuerzo de David. De pronto, David utilizó gran parte de su vida para poder esforzarse, para poder preparar todas estas cosas, para entregarlas al hijo. Y él le entregó todo, oro, plata, todo lo dejó organizado. Hubo una preparación del padre para darle todo a su hijo. Y dice, en el 2 de Crónicas 29, 3, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. No solamente las cosas del reino David preparó, sino que también se despojó de lo que era suyo, de lo que venía de él, para dárselo a su hijo. Qué hermoso es ver esto, porque vemos el cumplimiento de esta obra hermosa y vemos la grandeza de lo que significa el hijo para el padre. El padre no escatimó nada, le entregó todo a su hijo para que el hijo cumpliera esta obra. Y más adelante nos vemos involucrados nosotros en esta obra, porque la obra del hijo, en la obra del hijo estamos todos nosotros. Dice, si nos regresamos al versículo 19, dice, todas las cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Vemos cómo David entendía esta obra que se iba a llevar a cabo, este diseño perfecto que se iba a llevar a cabo, y preparó todas las riquezas para darlas a su hijo. Entonces, primero vemos al rey David teniendo un plan, un diseño. Segundo, vemos al rey David, al padre, que tenía una gran riqueza y posesiones en las que había trabajado con todas sus fuerzas en preparar y organizar todo para hacer esta obra especial. Y tercero, podemos ver que esta obra especial
iba a ser realizada por medio de su hijo Salomón. Vemos estos tres aspectos y vemos el cumplimiento total de la obra de Jesucristo. Primero, el Padre con un diseño perfecto. Segundo, el Padre con las riquezas, con todas estas posesiones preparadas para entregar a su hijo. Y tercero, vemos cómo Salomón, la figura del hijo, cumple esta obra. Y esta obra en Salomón es la construcción del templo. Pero sabemos que en Jesucristo fue su muerte y resurrección. Y que al final de él sale la iglesia. De él sale la iglesia, la casa espiritual. Es aquí donde vemos al Padre que entrega a su hijo ese plan, mis hermanos. No era una labor fácil. No era un trabajo sencillo. Construir el templo, me imagino que llevaba esfuerzos. Y en lo espiritual, Cristo también sufrió. Él también lloró. Él también se angustió. Él también se agotó. Pasó noches difíciles. Porque lo que sabía Jesucristo era que en un punto iba a estar separado del Padre. Pero Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y cumplió esta obra. Entonces vemos que iba a haber dificultad en el cumplimiento de esta obra, pero era necesaria. Era necesaria que se cumpliera para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy. Dice más adelante, mas su padre David le dice a su hijo Salomón. Mira lo hermoso de estas palabras, porque bien sabemos la obra iba a ser de esfuerzo, de mucho trabajo, de sacrificio, pero vemos estas palabras de David como padre, diciéndole a su hijo Salomón. Le dice en el versículo 20 del capítulo 39, le dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Qué ternura con la que el Padre, en un momento que de pronto Salomón no sabía. Salomón no sabía cómo iba a cumplir esta obra especial. Pero dentro de sí sabía que iba a requerir esfuerzo, sacrificio. De pronto iban a haber noches sin dormir. Y es ahí donde el consuelo, donde la palabra del Padre viene en aliento hacia su Hijo. Y le dice, esfuérzate, anímate, que yo estaré contigo hasta que termines la obra, la casa de Jehová. Y eso mismo hizo el Padre y acompañó a Cristo, acompañó a Jesús hasta el final y lo llevó de la mano. Y así mismo nos acompaña a nosotros. Asimismo, Él nos toma de la mano. Él nos envió al Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador, para llevarnos de la mano, para tenernos ahí. Nosotros somos sus niños. Amén por eso, mis hermanos. Amén. Siguiendo con esto, podemos entender, concluyendo, que la obra del Señor, que es la obra del Señor y no la nuestra, que David pasó todo a su hijo Salomón. Él se encargó de ejecutar todo el plan y el diseño que recibió de su padre y trajo esa gloria a Dios, esa riqueza de Dios. Atención, esa riqueza que heredó el hijo la trajo a un cuerpo de expresión.
a un cuerpo vivo. Lo que heredó el Hijo del Padre no lo retuvo para sí mismo, sino que lo trajo a un cuerpo de expresión. ¿Cuál es ese cuerpo de expresión? ¿Cuál es el cuerpo vivo? Nosotros, la iglesia. La iglesia. Y eso que heredó el Padre, esas riquezas que heredó del Padre, las transmitió a la iglesia. La casa de Dios es para la gloria de Dios. Amén. Y también para el enriquecimiento de su pueblo. Por estas riquezas, estas riquezas que son transmitidas a cada uno, estas riquezas que por herencia nos pertenecen a nosotros, porque en Efesios dice que fuimos adoptados como hijos suyos. Somos herederos de esas riquezas también, juntamente con Cristo. Estas riquezas es imposible retenerlas para nosotros. Nosotros no podemos retener estas riquezas. Y quiero leer un capítulo. Dice: vamos a Primera Reyes 19, cuando la reina de Saba visita a Salomón. Dice en Primera de Reyes 19: porque el Señor ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey. Le dice, la reina de Saba había escuchado de las grandezas de Salomón, pero ella quería observar, ver fijamente, ver personalmente de eso que le fue escuchado. Y fue personalmente y se maravilló y constató de que era cierto, de que las grandezas que había escuchado eran así. Pero después de ver esas grandezas, dice, porque las riquezas de Salomón, dice, la reina de Saba visitó a Salomón, porque el Señor amado siempre Israel te ha puesto por rey. Eso nos habla de que Salomón no podía retener para sí mismo las riquezas que el Padre había dado a Salomón, no las podía retener. Era también para su pueblo. Él incluyó al pueblo de Israel dentro de esas riquezas. Vemos otro ejemplo del apóstol Pablo cuando dice en Efesios 3:8: a mí, que soy el menor, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría que Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Amén, mis hermanos. Pablo recibió una gracia, pero él no podía contener estas riquezas para sí mismo. Él no podía tener esto y retenerlo, por lo cual dice que él se le fue dado a anunciar. Yo creo que es la responsabilidad de todos, anunciar la responsabilidad de la iglesia, por la gracia de Jesucristo, anunciar las inescrutables, el misterio de las riquezas de Cristo. Ya terminando, quiero concluir con unas preguntas, porque eso también lo podemos aplicar a nuestra vida. Y podemos ver una parábola, quiero tomarla así, donde vemos un hombre que encuentra un gran tesoro. Dice que va y vende todas sus cosas, todo lo que tenía, para comprar el campo donde estaba ese gran tesoro. Yo creo que el mensaje también para nuestras propias vidas, que podamos meditar, es ¿qué estamos haciendo con esas riquezas? ¿Preferimos todo lo demás o preferimos esa riqueza que está ahí escondida?
¿Qué consideramos como riqueza en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con aquella riqueza que hemos heredado? ¿Será que estamos reteniendo aquella riqueza para sí mismos? Y culmino con esas preguntas para que meditemos en ellas. Amén. 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 Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 6. Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Segunda de Samuel, capítulo 7, del versículo 11 al 14. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 6 y 7. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 34. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Hebreos, capítulo 1, versículos 5 y 8. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. En los versículos que hemos leído podemos encontrar un necesario conocimiento que Dios preparó a través de la historia para que de alguna manera aquello que era eterno, aquello que iba a entrar en el tiempo, aquello que estaba sujeto a una mente, una creación, una limitancia, como es la nuestra, Dios necesitaba de alguna forma expresarlo. Algo que venía de la eternidad iba a entrar en el tiempo y debía ser expresado, entendido, recibido. Y necesita de alguna forma que esto se concrete en la historia para que nosotros entendamos. Entonces es muy importante que en los versículos que hemos leído, Dios quiere decir que Cristo Jesús
ha sido hecho su hijo. Es algo incomprensible para nosotros que este verbo que era eterno se hizo carne, se transformó, pasó desde lo que era eterno, desde lo que no estaba sujeto a tiempo, pasó a estar sujeto a tiempo, pasó a estar sujeto a limitancias, así como las que nosotros tenemos hoy en día. Entonces este concepto de hijo debía de alguna forma ser introducido en la historia. Y eso se introdujo con la aparición de Salomón. ¿Era de parte de Dios posible? ¿Era el corazón de David? ¿Era un corazón que hasta ahora se reconoce como un corazón conforme al de Dios? Y el pueblo de Israel reconoce a David aún más que a Salomón, como el rey de Israel. ¿Podría haber Dios concretado sus propósitos en el pueblo de Israel a través de la gestión de David? Sin ningún problema. Pero era necesario introducir este concepto. ¿Por qué la edificación de la casa de Dios? ¿Por qué la emancipación del pueblo de Israel tenía que concretarse a través de Salomón? Por estos versículos que acabamos de leer. Porque no tú, sino tu hijo, a quien yo seré por padre. Este concepto, esta grandeza de Jesucristo como hijo, podemos encontrarla muy bien descrita en los libros que escribió el apóstol Juan y el apóstol Pablo. El apóstol Juan presenta en su evangelio a Jesús como el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre. Y Pablo toma este concepto y lo traslada o lo aterriza de una forma en que podamos ver cómo es la relación, cómo es cómo nosotros, como hijos de Dios, tenemos un fundamento, tenemos un alcance, tenemos una seguridad que radica antes del tiempo de los siglos, que viene de la eternidad. Entonces, este concepto de hijo se introduce y se conoce en la Escritura como adopción o filiación. Este concepto nosotros lo tenemos en la Escritura, lo tenemos en nuestra vida. Está de parte de Dios con manos extendidas para que nosotros conozcamos qué es ser hijos de Dios, ser adoptados hijos de Dios. ¿Qué significa la filiación? Sin embargo, el pueblo de Dios, cuando no se sumerge en estas riquezas, cuando no se familiariza con estos conceptos, cuando no permite que el Espíritu Santo tome la palabra, y esto que era un concepto eterno, rompa los límites de nuestras circunstancias, rompa los límites de nuestros propios conceptos, entonces no le estamos permitiendo a Dios poder ver las riquezas, la grandeza de que Jesucristo sea el Hijo de Dios y que nosotros en Él hayamos sido recibidos, hayamos sido adoptados como hijos suyos. Entonces es Juan quien introduce este concepto hablando del Hijo de Dios. Quiero hacer énfasis en la eternidad que manifiesta Juan en el libro. Cuando Jesús dice, yo soy, una palabra, una forma de reconocer quién era el Dios de Israel que le fue entregada a Moisés y que en el Evangelio de Juan nosotros podemos verlo de nuevo reflejado. Jesucristo tomando posesión de ese nombre, Jesucristo demostrando que Él es eterno, que Él es el yo soy, aún antes de que Abraham fuese. Entonces hay una mezcla de conceptos de tiempo, tiempos verbales, artículos, que en algunos versículos de Juan no se entienden fácilmente. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 58, dice, antes que Abraham fuese, no dice antes que Abraham fuese, yo fui. No dice antes que Abraham fuese, yo fui. Dice antes que Abraham fuese. Jesús dice, yo soy.
Después Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice: Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Aquí hay una fuerza que muchas veces opera en las personas cuando de alguna forma están sujetas a una historia de sus padres, a una historia propia, de cualquier tipo, en la que nosotros de alguna forma estamos, nuestra vida se proyecta de acuerdo a nuestro pasado. Lo que pasó en el pasado nos persigue y nos cuesta desarraigarnos de eso. Pasa en algunos niños, en algunas personas que cuando fueron jóvenes no fueron aceptados por sus padres o no recibieron amor en una familia bien constituida. Es muy probable que estos niños tengan un futuro en el cual estén o en riesgo social, o sean delincuentes, o les cueste mucho entrar y ser parte de la sociedad de una forma normal. Así también nosotros, los hijos de Dios, muchas veces manejamos este concepto que dice Pablo: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Muchas veces nuestra historia como cristianos radica en que en algún momento conocimos al Señor, en que en algún momento alguien nos predicó, pero nuestro pasado es este. Nosotros dejamos nuestro pasado. El Señor me fue a buscar, pero mi pasado está ahí. Yo era así, yo tenía este problema y lucho contra esto. Y nuestra vida de alguna forma se define por lo que nosotros fuimos, por lo que el Señor hizo por nosotros en nuestra vida. Pero aquí Pablo introduce algo distinto. Dice: nosotros fuimos escogidos antes en Jesús, en este Hijo que es eterno. Esa es la seguridad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y necesitamos entrar y profundizar en estas riquezas, que en el libro puede estar como un versículo, pero por medio del Espíritu Santo, por medio de la comunión que tenemos con Dios, por medio de esta intimidad que tenemos con su palabra, Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, porque fuimos escogidos en Él. Esta es la filiación, esta es la adopción. Juan, capítulo 18, versículos 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Este Hijo de Dios que está expresado en el Evangelio de Juan, ahora está diciendo algo particular, que está diciendo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Debido a que los hijos de Dios y el cristianismo en general ignora muchas veces cuál es el alcance de la soberanía de Dios y cómo Jesucristo como Rey está entronizado y está gobernando y reinando, muchas veces nosotros mismos hemos querido de alguna forma introducir las fuerzas de este reino para de alguna forma hacerse notar en el mundo, en nuestra sociedad, haciendo diferentes esfuerzos para de alguna forma influenciar el pensamiento a través de redes sociales, a través de partidos políticos, a través de gestiones de universidades, de fundaciones, y se ha introducido en algunos casos la idea de que el reino de Dios debe ser emancipado a través de una acción práctica aquí en la tierra. Sin embargo, encontramos acá, en las palabras de Jesús, diciendo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
pero mi reino no es de aquí. Pablo va a decir más adelante en Colosenses capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si pues habéis resucitado, capítulo 3, versículo 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Después en Efesios, vamos a encontrar en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, para huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Había muchas cosas que los discípulos no entendían antes de que viniese el Espíritu Santo. Y el Señor les decía, yo no puedo deciros muchas cosas porque no las podéis sobrellevar. Entonces registra Juan estas palabras que le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mis seguidores pelearían por mí si esto fuese así. Mas después, cuando viene el Espíritu Santo, a través de Pablo, podemos entender estas palabras de Jesús. Y nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Esto qué significa? ¿Esto cómo debería impactar en nuestra vida? Nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro alcance como iglesia en la sociedad. ¿De qué depende? Depende de nuestros estudios, depende de nuestras fuerzas, depende de ciertas dificultades que vemos en el barrio, la droga, depende de las redes sociales. ¿Contra qué tenemos que luchar? Eso es carne y sangre. Entonces la iglesia, si conoce la soberanía de este Hijo, que tiene un reino, y que su reino ha sido establecido por Dios, y está por sobre todos estos principados, está por sobre todo nombre que se nombra. Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Cuál es el poder, la fuerza, la energía? Si nosotros ponemos nuestra mirada en las circunstancias y no permitimos que la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo nos introduzca en estas riquezas, entonces la iglesia nunca va a poder tener esta potencia, esta fuerza. Bastaba con que Jesús resucitase, bastaba con que Jesús fuese intronizado en el trono y ya de parte de Dios está hecho. Pero la iglesia muchas veces busca caminos que son prácticos, pero que no nacen, que no se originan por medio de esta revelación del Espíritu Santo, de la soberanía de Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 12 al 14. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí hay un sentido de propiedad. Y no solo de propiedad, sino también de una intención de Jesús como el buen pastor de entregar su vida por las ovejas. Encontramos en una de las historias de Salomón que dos mujeres que convivían tenían guagua y una de ellas se ahogó y murió. Entonces la que perdió a su hijo cambió a las guaguas sin que la otra se diera cuenta cuando estaba durmiendo y acusó o dijo que la que había muerto era la guagua de esta mujer y no la suya propia. Propiedad. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Propiedad. Jesús como Hijo de Dios tiene un sentido de propiedad para con nosotros. Entonces van delante de Salomón y Salomón, por medio de la sabiduría que Dios le había dado, pide una espada y dice que va a partir a la guagua en dos para que se le dé una mitad a cada una. Entonces la que sí era la verdadera madre y sí tenía este sentido de propiedad, dice, no, por favor, prefiero perderla. Ella prefiere perder a su hijo
porque quiere que sea salvado, quiere que prevalezca con vida, aunque viva lejos, aunque ya no sea llamado su hijo, pero tiene un sentido de propiedad tan profundo que está dispuesto a sacrificarlo todo. Jesús murió por nosotros. Jesús es el buen pastor. Él es nuestro redentor. Esa mujer soltó lo que era su derecho. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo leemos en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Perfect love casts out fear. Why should I ever be afraid?